Se confirma que se estaba mascando alguna decisión y horas antes de que se produzca esa reunión capital en el despacho oval de la Casa Blanca con Donald Trump, con J.D. Vance, con Marco Rubio, con Pete Hegseth y todos los asesores del equipo del presidente, ha tomado ya una decisión. No es la más drástica, pero tampoco es la más laxa. El presidente de Estados Unidos ha anunciado que, con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán se enfrentará a aranceles del 25% en todo el comercio con Estados Unidos. Con efecto inmediato, cualquier país, dice textualmente Donald Trump, cualquier país que haga negocios con Irán pagará un arancel de 25 puntos sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos de América. Señala Donald Trump que la orden es definitiva. Un Donald Trump que, como de costumbre, a las horas ya avanzadas de madrugada, confirmaba a través de la cuenta oficial de Truth Social que será esa imposición, esa última medida sobre Teherán, aranceles del 25% para todos los socios comerciales. No obstante, en ese comunicado, el presidente estadounidense no aclara el término negocio, una medida que supone de nuevo una fuerte escalada en esa presión económica de Washington sobre Teherán. Y las primeras consecuencias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Es martes 13 de enero, es el precio del petróleo que sube, aunque de forma contenida, tras estos últimos aranceles de Donald Trump a los socios de Irán. En el caso del West Texas está alcanzando su nivel más alto en el último mes. Además de los nuevos aranceles, Trump también ha advertido sobre una posible acción militar contra Irán, lo cual aumenta la incertidumbre en la región. Acontecimientos que avivan los temores a posibles interrupciones de suministro y de momento vemos como el crudo Brent, el barril de referencia en Europa, escala hasta los $64,2 barril, en tanto que el West Texas también se mantiene ligeramente por debajo de los $60. Las preocupaciones sobre el suministro se agravan a otros lugares, ya que la producción de petróleo en Kazajistán se está viendo afectada por el clima adverso, los trabajos de mantenimiento y los daños en las infraestructuras rusas causadas por ataques con drones ucranianos tampoco invitan a ser demasiado optimistas sobre el volumen total del crudo en este inicio de año, a pesar de que la OPEC Plus, el cártel que reúne a los principales exportadores y productores de petróleo, ya confirmó el pasado diciembre que no aumentará el ritmo de producción de barriles diarios. Y Estados Unidos ha pedido a todos sus compatriotas residentes en Irán que abandonen el país. La embajada virtual de Estados Unidos en Teherán ha pedido a sus nacionales que salgan de Irán de forma inmediata, pero que lo hagan con un plan que no dependa de la ayuda del gobierno estadounidense, ya que no pueden garantizar su seguridad. Las tensiones en el país que continúan al alza en medio de esas protestas, la respuesta de las autoridades iraníes y en un marco en el que varias ONGs apuntan ya a más de 640 muertos. Estados Unidos que ha pedido a sus nacionales que busquen otras vías de escape a través de la frontera al no poder garantizar su seguridad. Lo cierto es que en el día de ayer la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ya confirmaba que Donald Trump no tiene miedo a usar la fuerza militar contra Irán, aunque eso sí, siempre ha mostrado en este caso que la diplomacia es la primera opción. Una Karoline Leavitt que sigue en este caso alimentando la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Irán. Well, I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. Bueno, tira la piedra y después esconde la mano la portavoz de la Casa Blanca, ya que aseguraba que todas las opciones están sobre la mesa. Recordemos que hoy martes hay una reunión del más alto nivel de Donald Trump con sus asesores que de momento siguen optando por la diplomacia. Dice también Karoline Leavitt que de momento la opción de la diplomacia y el diálogo sigue siendo la favorita por el presidente. In Iran, and does he believe there's a potential path to end the protest there without military action?
Well, I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many, many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. He's told all of you last night that what you're hearing publicly from the Iranian regime is quite differently from the messages the administration is receiving privately, and I think the president has an interest in exploring those messages. However, with that said, the president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that. Bueno, pues Caroline Leavitt, que sigue alimentando ese rumor a una posible intervención. Lo cierto es que las protestas iniciadas en Irán el pasado 28 de diciembre ya se han convertido en las más multitudinarias y con mayor número de fallecidos, según varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, desde la muerte de Mahsa Amini, tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico en 2022. Solo que, a diferencia de aquel entonces, estas manifestaciones han estallado por la inestabilidad económica, aunque eso sí han derivado en un movimiento político contra la República Islámica. Protestas en las que se han coreado consignas a favor de la restauración de la monarquía pahlaví, recordemos, derrocada en 1979 durante la Revolución Islámica. También se ha pedido la muerte del dictador. Según datos de la ONG opositora iraní Hrana, con sede en Estados Unidos, hasta ahora hay más de 500 muertos, incluidos niños, y más de 10.000 detenidos, una cifra que Iran Human Rights eleva a 650 fallecidos. Recordemos que en 2022 hubo al menos 476 fallecidos, según esta misma ONG con sede en Noruega. Irán, que tiene actualmente una inflación superior al 42%, la moneda iraní que ha perdido un 69% de su valor frente al dólar en un contexto en el que la economía ha sido fuertemente golpeada por las sanciones de Estados Unidos y de la ONU por su programa nuclear. El líder supremo Ali Jamenei ha dicho que su país actuará contra quienes cometen actos de vandalismo y no tolerará, dice, a quienes actúen como mercenarios para extranjeros, asegurando que muchos de ellos son alborotadores que buscan complacer al presidente Donald Trump. Por cierto que otra organización opositora, la Organización de Mujahidines del Pueblo de Irán, cifra en más de 3.000 los muertos en estas protestas que se han desarrollado desde finales de diciembre. Mientras tanto, hay que hablar de Oriente Medio y de Hamas. El grupo islamista ha asegurado que los organismos gubernamentales bajo su mando en la Franja de Gaza están plenamente preparados para entregar el control a un comité palestino independiente que gobierne este territorio, según se recoge en el plan del alto el fuego auspiciado por el presidente Donald Trump, ese famoso plan de 20 puntos. En este acuerdo se establece que Gaza será gobernada de forma transitoria por un comité palestino tecnocrático y apolítico que estaría integrado por palestinos y expertos internacionales bajo la supervisión de una junta de paz que estaría presidida por Donald Trump y otros miembros. No obstante, un portavoz de Hamas denuncia que Israel no quiere pasar a la segunda fase debido a sus cálculos internos relacionados con la coalición gubernamental y las luchas de poder interna dentro del ejecutivo de Benjamin Netanyahu. Y hablamos de Venezuela y de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que ha reiterado que está al frente del Ejecutivo venezolano después de que, como saben, el presidente estadounidense Donald Trump publicara el pasado domingo una imagen manipulada en su perfil de Wikipedia en la que se le atribuía el cargo de presidente interino de Venezuela. Delcy Rodríguez, que subrayaba que en Venezuela hay una presidenta encargada, asegurando además que en este caso está a cargo del mandatario Nicolás Maduro, que recordaba además fue capturado vilmente el pasado 3 de enero junto a su esposa en esa operativa en Caracas. Delcy Rodríguez, que reitera a Donald Trump que es la presidenta encargada. Aquí, en Catialamar, fue una de las zonas más impactadas por la agresión ilícita, ilegal, del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Desde acá, bueno, nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos. Y gobernamos junto al pueblo organizado, junto al poder popular. Y avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional, para hacer reivindicar y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela.
Delcy Rodríguez, que responde así a esa imagen, ese tono jocoso de Donald Trump, en esa imagen de Wikipedia, en este caso tratada con inteligencia artificial, ya que si se introducen en la página de esta enciclopedia global del presidente estadounidense, no hay ninguna referencia a que sea el presidente interino de Venezuela. No obstante, hablaba de nuevo la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, asegurando que Donald Trump, que Estados Unidos están tomando las decisiones correctas respecto a Venezuela. The last week has shown that the president made the right, realistic assessment of what needed to take place in Venezuela at this moment in time. And the interim authorities and Delcy Rodriguez and her team have been very cooperative with the United States and the president and his team, as evidenced by the massive energy deal that the president was able to cut with the interim authorities, their commitment to release Venezuelan political prisoners, which we also saw last week. So we've seen a great level of cooperation in the president. Y seguimos hablando del país caribeño y de, en este caso, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, que ha asegurado que el avance en la reapertura de las embajadas de Venezuela y Estados Unidos responde principalmente a la protección de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, los cuales se encuentran detenidos en territorio estadounidense bajo acusaciones de delitos de narcoterrorismo. Un Diosdado Cabello que también indicaba que en este momento no hay funcionarios diplomáticos de Venezuela en Estados Unidos. Avanzando en el reinicio y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela. Eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y la tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia allá en Estados Unidos. Ese es el objetivo fundamental que nos permite a nosotros tener allá, porque en este momento no tenemos a nadie. Están secuestrados allá y no tenemos a nadie, salvo los abogados. Bueno, el ministro de Justicia que aclaraba que en este caso no hay nadie, no hay personal que pueda asistir tanto a Maduro como a su esposa, salvo los abogados que asegura, dice, no son venezolanos, y la idea es poder velar por la salud y el estado de Maduro y de Flores, así como seguir avanzando en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. No obstante, Cabello, que a pesar de confirmar avances para esa reapertura de embajadas, para mejorar la situación de Maduro y de su esposa, pide en este caso la devolución inmediata del presidente derrocado. Revisando, actualizándonos, poniéndonos al día de la agenda, de las acciones que estamos ejerciendo en estos últimos días. Todo dirigido a la principal tarea que tenemos ahora, que es el regreso de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y de la compañera diputada. Y por cierto que Donald Trump recibirá a la líder opositora venezolana María Corina Machado este jueves 15 de enero en la Casa Blanca, un encuentro que tendrá lugar después de que Trump adelantara la pasada semana que planeaba abordar el rol de la Premio Nobel de la Paz en el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Todo ello en medio de esas negociaciones de Washington con el gobierno interino en Caracas. Una visita, la de María Corina Machado, que también se produce después de que el republicano descartara a la opositora para liderar por el momento al país y en su lugar eligiera reconocer la presidencia interina de la chavista Delcy Rodríguez, con quien ha pactado la gestión de la venta de millones de barriles de crudo. María Corina Machado, que ayer pedía al Papa León XIV en el Vaticano que interceda por los presos políticos y por el avance sin demora de la transición a la democracia en Venezuela. Y hablamos de México y de Washington, que al parecer va a permitir al país azteca que continúe suministrando petróleo a Cuba a pesar de la reciente declaración de Donald Trump. Recordemos, el medio CBS citaba al secretario de Energía estadounidense Chris Wright y a otros funcionarios donde afirmaban que la política de Washington no ha cambiado por ahora. Justo ayer el presidente estadounidense declaraba que no habrá más petróleo ni más dinero para Cuba, lo cual aumentaba la preocupación, pero eso sí, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que compartía que había tenido una conversación con Donald Trump, aunque no reveló si habían discutido la ayuda de México a Cuba.
Donde sí hubo declaraciones de Claudia Sheinbaum es en lo relativo a esa llamada con Donald Trump, donde quedó descartada, dice Claudia Sheinbaum, una intervención militar de Estados Unidos en México, ya que Donald Trump ya había amenazado anteriormente a posibles ataques terrestres a los cárteles narcotraficantes en México. Durante su comparecencia de prensa diaria se le preguntó sobre esa conversación con Donald Trump, si finalmente quedaba descartada esa intervención, a la cual la gobernante enfatizaba que sí. ¿Sí quedó descartada una acción militar? ¿Usted considera que sí? Sí. Él en general insiste en la participación de las fuerzas de Estados Unidos. Siempre decimos que no es necesario y que además pues nosotros somos muy claros en la defensa de la territorialidad y que además pues hay colaboración que está funcionando. Entonces que no es... Donde sí reconoció que había algunas diferencias era en el empleo del término narcoterrorismo, ya que en este caso es un término que para Estados Unidos es fundamental para justificar acciones unilaterales en territorio mexicano. Claudia Sheinbaum subrayaba su desacuerdo sobre este término, dice que no lo permite la Constitución. No estamos de acuerdo. Nuestra Constitución y nuestras leyes hablan de terrorismo en otro sentido. La delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo. Terrorismo tiene que ver directamente con acciones que tengan que ver contra el gobierno, dichas y otros esquemas. Entonces no está en el marco de nuestra legislación llamarle así. Y tampoco estamos de acuerdo con que el que Estados Unidos le llame terrorismo implique pues una intervención en nuestro país. Tan lo dejamos claro que cambiamos la Constitución o agregamos a la Constitución un párrafo donde quedara claro que el pueblo de México estaba en contra de cualquier intervencionismo. Y Europa trata de calmar las pretensiones anexionistas de Donald Trump con más presencia de la OTAN en Groenlandia, un plan que lideran Reino Unido y Alemania junto a otros países, aunque no hay ninguna garantía de que sea suficiente para convencer al presidente republicano, que insiste en poseer la isla ártica. Johann Wadephul, es el ministro de Exteriores alemán, ha planteado al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio la idea de una estrategia común de la OTAN en Groenlandia. Ayer se produjeron bastantes avances, una reunión al más alto nivel donde avanzaron en varios temas globales, entre ellos la seguridad en el Ártico y la situación en Groenlandia. Este último aspecto podría asemejarse a la operación Centinela Oriental para proteger este territorio a lo largo del flanco oriental de la organización, aunque sería en este caso la misión Centinela Ártico. El debate en torno a una posible misión de la Alianza Atlántica en el Ártico, que ha comenzado a debatirse ya la pasada semana en Bruselas y ha sido confirmado ayer por el gobierno alemán. Según el diario británico The Telegraph, jefes militares están elaborando planes preliminares para una posible misión aliada que podría incluir tropas, buques y aeronaves con participación de varios países europeos. Y lo cierto es que hay más noticias sobre este aspecto. Recordemos, el gobierno groenlandés que quiere, en este caso, tener la última palabra al respecto. Recordemos que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ya decía esta semana que el presidente Donald Trump no tiene un cronograma específico sobre la adquisición de Groenlandia, unos comentarios que hacía durante una entrevista a la cadena Fox News y que se producían después de que el presidente Donald Trump ya haya mostrado por activa y por pasiva su fuerte interés en la isla y que deberían llegar a un acuerdo con Estados Unidos y con la isla. Desde la Casa Blanca, asegura Caroline Leavitt, no tienen un cronograma para la adquisición de Groenlandia. She's asking about Greenland, and I think the president was very clear last night. He said that he wants to see the United States acquire Greenland because he feels that if we do not, then it will eventually be acquired or even perhaps hostilely taken over by either China or Russia, which is not a good thing for the United States or for Europe or for Greenland as well. Let's not forget, it would not just be in the best interest of the United States, but perhaps it would be in the best interest of Greenland as well to be part of the United States.
Y hablamos también de la página económica y de un grupo de antiguos presidentes de la Reserva Federal y secretarios del Tesoro y asesores económicos de Estados Unidos han mostrado su apoyo al jefe del Banco Central, Jerome Powell, y han denunciado los ataques de la Fiscalía para minar su independencia. En una carta abierta, estas 13 figuras de la economía han reivindicado que la independencia del Banco Central y la percepción pública de la misma son clave y declaran que esa investigación anunciada contra Powell es un intento, dicen, inaudito de usar los ataques de la Fiscalía para minar esa independencia. Declaración firmada por 13 figuras económicas y que llegan después de que Jerome Powell confirmara ayer que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso sobre la renovación de la sede del Banco Central, lo cual calificó de acto intimidatorio por parte del gobierno de Estados Unidos. Did the president ever direct DOJ officials to open an investigation into Powell? No. And can you reassure the American public that these long-standing criticisms and public comments about Powell had nothing to do with the investigation? Look, the president has every right to criticize the Fed chair. He has a First Amendment right, just like all of you do. And one thing for sure, the president's made it quite clear, is Jerome Powell is bad at his job. As for whether or not Jerome Powell is a criminal, that's an answer the Department of Justice is going to have to find out. And it looks like they intend... Y por cierto que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha asegurado que el Departamento de Justicia no está utilizando como arma contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, esa investigación, y desestima las preocupaciones en torno a esta investigación y si puede socavar o no la credibilidad o la independencia del Departamento de Justicia. Se le preguntaba a Mike Johnson sobre si esta investigación comprometía al Departamento de Justicia, lo que Johnson aseguraba confiar en que los funcionarios están haciendo su trabajo y que, de ser necesaria una investigación, esta debe proceder. Además, enfatizaba el líder republicano que las acusaciones son graves y que se debe permitir que se resuelvan. Mike Johnson, que asegura que no ha revisado en detalle el testimonio de Powell ante el Senado, pero también ha rechazado las insinuaciones de que el Departamento de Justicia estuviera actuando de forma política. Todo ello después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, confirmara que ha recibido citaciones del gran jurado por su testimonio sobre las renovaciones de la sede de la Fed en Washington, lo cual ha calificado de presión política y de intimidación. Y más preocupación, en este caso, por otra de las principales actores económicos de Estados Unidos. Hablamos del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que ha dicho estar preocupado por esa decisión del Departamento de Justicia de investigar a la Reserva Federal. El diario Axios cita varias fuentes donde también recuerdan que este domingo Bessent tuvo una conversación donde supuestamente afirmó que esa investigación federal sobre la Fed, sobre ese testimonio con los costes de la renovación del edificio de la Fed, causó un desastre y que podría tener un impacto negativo en los mercados financieros. El secretario, que no está contento y se lo hizo saber al presidente. Otras fuentes mencionan que la investigación se inició sin previo aviso al Departamento del Tesoro de Estados Unidos ni al Departamento de Justicia. Trump, que de hecho confirmó ayer que desconocía esas citaciones cuando se conoció la noticia. Y por cierto que Donald Trump ha dicho que su administración está trabajando con Microsoft para cambiar la forma en que la compañía paga la electricidad utilizada por los centros de datos. Afirma que los estadounidenses no deberían hacer frente a facturas de servicios públicos más altos. Trump, que ha asegurado que su equipo está colaborando con importantes empresas tecnológicas estadounidenses y tiene mucho que anunciar en las próximas semanas, empezando por Microsoft. Donald Trump, que aseguraba que va a comenzar a implementar cambios importantes para que los consumidores no tengan que pagar la factura de ese mayor consumo energético vinculado a los centros de datos que están, en este caso, explotando las grandes tecnológicas. También asegura que Estados Unidos es líder mundial en inteligencia artificial y que los centros de datos son fundamentales para ese crecimiento. 7:24 minutos, tiempo para una breve pausa en Negocios Televisión.